Bienvenido al Corte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Esta noche en Al Corte, un Tesla vuela de un freeway y cae sobre un campamento de personas en situación de calle. Llaman a revisión a casi 900,000 Ford F-150 por un problema con el freno de emergencia. Los BMW GTI en peligro de extinción. No vayas a llorar, Bagueto. Maserati nos da nueva información sobre su nuevo auto de pista. Ford anuncia una versión bien agresiva del Mustang Dark Horse. Más detalles del Nissan 400Z Nismo. La verdad, dejó mucho a desear. En la foto espía de la semana, el rediseño de la F-150 2024, la Ariat, Tremor y la Raptor R. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y al corte. El pasado fin de semana en la ciudad de Los Ángeles, California, un Tesla modelo Y salió volando de un freeway. Testigos aseguran que vieron al Tesla cambiarse desde el carril de la izquierda hasta la derecha y hasta salirse del freeway volando. Lo impresionante es que el Tesla terminó aterrizando sobre un campamento de personas en situación de calle. En este incidente, 3 personas resultaron con heridas graves y una persona resultó con heridas leves. La persona que resultó con heridas leves comenta que el conductor del Tesla iba completamente sobrio y menciona que el conductor tuvo un problema con las marchas del auto, cosa que nosotros que sabemos de carros no tiene absolutamente ningún sentido, pero bueno, es lo que la persona piensa que sucedió. Y aquí lo más impresionante es que de las 4 personas que estuvieron lesionadas en este incidente, las 4 personas iban arriba del Tesla y las 2 personas que estaban dormidas en las casas de campaña ahí en la calle resultaron ilesas. Las autoridades ya están investigando bien qué es lo que sucedió y el problema es que Tesla en los últimos tiempos ha tenido muchos detalles con sus pilotos automáticos y aunque aún no es claro si en este incidente tuvo o no tuvo que ver temas del piloto automático, ya están investigando. Pero si se llegara a saber que sí fue un problema del piloto automático de Tesla, puede ser que se esté calentando el asunto, porque el DOJ o Departamento de Justicia de Estados Unidos ya lo trae en la mira por varios casos de incidentes graves que han tenido que ver con el piloto automático. Ford llama a revisión a casi 900,000 unidades de su estrella, la más vendida, la Ford F-150, entre años del 2021 al 2023. No mames, yo tengo una de esas, güey. Esta falla afecta el sistema del frenado de estacionamiento o frenado de emergencia, de los cuales 19 reportes fueron en camionetas que iban andando, que el freno de emergencia se les activaba de manera imprevista. Ford se puso manos a la obra a ver por qué estaba ocasionando este problema y se dieron cuenta que las camionetas que venían con un sistema de escape simple instalado tenían problemas con un arnés, el cual estaba muy cerca del escape, se podía derretir completamente el aislante, causando un cortocircuito y haciendo que el freno de estacionamiento se activara repentinamente. Y bueno, yo ya estoy más tranquilo porque mi Tremor trae escapes dobles y Ford dice que solo afecta a camionetas que tienen escape simple. Como quiera, a mí me vale queso, yo mañana voy a estar abajo de la troca viendo que no esté nada en problemas, porque imagínate que te agarre ese problema a alta velocidad en carretera, sácate gordo, ahí te quedas, yo mejor no me quiero asustar. Así que si acaso tú tienes una Ford F-150 del 21 al 23 que tiene un escape simple, yo te recomiendo que vayas a tu agencia, que hables con el servicio de Ford y que les preguntes si tu camioneta está dentro de las que son llamadas a revisión para que les hagan ahí el arreglo. Yo creo que le van a poner una colita de rata o alguna cosa así, pero bueno, el chiste es que no lo haga. Bagueto o no Bagueto, todos asociamos con el emblema de GTI con golfitas correlonas. O sea, versiones de performance de un hatchback, el cual ha sido bien popular en todo el mundo. Y es que en serio, Volkswagen ha utilizado exactamente para eso este emblema. Se lo pone a sus modelos de performance. Y algo que no muchos saben es que GTI viene de las palabras de Grand Touring Injection.
Y créeme que durante los años Volkswagen ha sido muy fiel con los GTI y ha hecho unos excelentes productos. Algunos muy divertidos, no tan correlones, pero muy ágiles, y otros que son unas máquinas de poner arrastradas. Pero como ya sabemos que la electrificación de los vehículos es cada vez más y más popular ante la sociedad, Volkswagen no sabía qué hacer con el emblema de GTI. Así que para los prototipos del ID4 y del ID5 sacaron un emblema que iba a ser la versión de performance de los carros eléctricos, que iba a ser el GTX. Y como si ya sabes, todos los baguetos, hasta los de closet, empezamos a llorar porque como Volkswagen iba a destruir la leyenda del GTI. Pero antes de que tu bagueto interno empiece a llorar, déjame te digo que Thomas Schaefer nos acaba de decir que no, GTI no va a ningún lado. Va a seguir manteniéndose este emblema, al igual que el emblema de R, que ya sabemos que es todavía el mismo tema de performance, pero subiéndole unas rayitas más. Lo malo, o depende de cómo veas tú las cosas, es que la Oficina de Patentes y de Registros de Marcas de Alemania acaba de recibir una solicitud de registro de un emblema nuevo de GTI, que es GT y luego un relampaguito, lo cual nos da la idea que el futuro de GTI va a ser con carros eléctricos. Como te digo, no sé si es bueno o no sé si es malo. A mí la verdad, yo que soy muy nostálgico, yo preferiría seguir viendo carros 4 cilindros turbos muy eficientes y muy rápidos. Pero pues bueno, al final, si te hacen feliz y te divierten, está bien. Lo que sí es que el futuro es incierto porque esto es apenas un registro, y aunque tenemos el testimonio de Thomas Schaefer que dice que no los van a cancelar, la verdad es que no tenemos idea de lo fuerte que se está moviendo la industria. Todo puede pasar. Maserati el año pasado reveló la versión de pista del MC20. Todos lo conocíamos como el Proyecto 24 o Project 24, como quieras decirle, gordo. Y esta bestia de pista causó tanto alboroto que apenas que anunciaron que sí se iba a vender, todo mundo se apuntó para comprar uno. Y es que la idea es bien clara. El Proyecto 24 iba a ser un híbrido entre el MC20 y los GT2 de carreras. Y ahorita Maserati nos acaba de dar noticias, como algunas especificaciones muy interesantes y además su nombre oficial, que va a ser el MC Extrema. Y lo que nos dijeron es que se va a cargar un motor V6 de 3.0 litros que va a producir alrededor de 730 caballos de fuerza. Además de eso, quitaron la transmisión de doble clutch que usa el MC20 y pusieron una secuencial de 6 cambios muy parecida a lo que utilizan en los carros de carreras. También va a incluir suspensión completamente ajustable, frenos Brembo carbón cerámicos y un paquete aerodinámico que le hace justicia a su nombre porque va a estar muy extremo. Además dijeron que solo iban a producir 62 unidades, así que no te hagas ilusiones, gordo, ni en tus sueños más guajiros te alcanzabas a conseguir uno. Hace buen rato que Ford no sacaba un auto de carreras directamente de la línea, más o menos como el Cobra R a principios de los 2000. Pero ahora Ford acaba de anunciar algo muy interesante, que es el Dark Horse R. Y esto a mí me da mucho gusto porque en la actualidad la cultura de los hot rods ha ido en decadencia duro, gordo. Y esto es porque vemos a los grandes fabricantes como Chevrolet y Mopar destruyendo a íconos de la industria automotriz. El Camaro ya lo quieren hacer una SUV eléctrica y el Charger lo convirtieron a la cosa esa Banshee Daytona Super Sport Turbo Diesel Injection, que ya ni sé cómo chingado se llama, pero para que se oiga bonito le tuvieron que poner bocinas, güey. Es una pinche aberración esa cosa. Lo bueno es que Ford no se quiere dejar del lado oscuro y por eso sacaron el Dark Horse R. Que desde que presentaron el Dark Horse, que es la 7ª generación del Mustang que nosotros conocemos como el S650, en su versión Dark Horse era una muy subidita de tono, mucho más que la GT, con características que además del diseño un poco más agresivo, también iba a tener temas como un freno para driftear y algunas otras cositas muy interesantes para la pista. Pero ahora con el R se volaron la barda porque prácticamente te están ofreciendo un carro de carreras
pero que puedes comprar en la agencia. Lo que hicieron fue tomar la plataforma del Dark Horse normal y prepararla para carreras, literalmente para carreras. Este carro va a estar homologado para correr en varias categorías y la más importante es a la que le está apostando Ford, que es la categoría MC o Mustang Challenge, que está enfocada para puros Mustangs Dark Horse R. Y esta carrera está sancionada por IMSA. Y para que te des una idea, imagínate que es una versión intermedia entre el Dark Horse normal y los Mustang de GT3 y GT4 de carreras. O sea, va a ser una delicia. Va a venir con un motor Coyote de 5.0 litros preparado para soportar más de 500 caballos de fuerza. Va a traer jaula completa. Además, una transmisión manual Tremec de 6 velocidades y un diferencial con relación 3.73 de deslizamiento limitado. También va a tener frenos Brembo, asientos de carreras y un montón de chingaderas para la pista. Ahora, lo malo es que va a costar $145,000, güey. Pero te lo prometo, confía en mí. Esto es una ganga, porque si tú agarras un Dark Horse y le intentas meter esos billetes para dejarlo así, posiblemente no te alcance, güey. Y bueno, pues la realidad es que yo creo que ni a ti ni a mí nos va a alcanzar, pero pues de que está chingón, está chingón. La versión de performance del nuevo Nissan 400Z, o sea, la Nismo, va a empezar a llegar en otoño a todos lados. La verdad, viendo lo que nos están entregando, a mí me dejó muchísimo a deber. Todos teníamos grandes expectativas de, güey, va a jalar como un GTR, van a estar bien perros, va a traer más de 500 caballos de fuerza. Y al final nos dieron lo que para mí es muy poco. Primero, Nismo nos tiene acostumbrados a pura máquina de poner arrastradas. Pero con esta cosa que hicieron con el Z, la verdad, no impresionaron a nadie. Al motor le sacaron 20 caballos de fuerza más. Más o menos lo que te da un pinche kit de alto flujo de esos chinos que venden en eBay, güey. Lo que sí es que hicieron modificaciones en el chasis y la suspensión para que sea más rígido. Aparte de eso, le pusieron rines más grandes, llantas más grandes y en el exterior se me hace que le pusieron detalles muy bonitos. Pero lo peor de esto es que no va a haber la opción que sí hay en el Z base, que es la transmisión manual. Se fueron directo por una automática de 9 cambios, que sí, yo entiendo que lo hace más rápido en la pista y la aceleración es mejor y bla 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 bla, pero a mí no me importa. Yo, como mi compadre Exotics Q, me considero un amante de la palanca y siento que esto fue el peor error que Nissan pudo hacer con el Nismo. Aquí lo único que pudiera rescatar a la versión de Nismo es que no le suban tanto el precio, porque si está relativamente más cara que la base, pues puede hacer mucho sentido comprártela. Pero si le van a subir a precio de Nismo, te va a salir mejor, gordo, comprarte un Nissan 400Z base, ponerle un body kit, ponerle rines, ponerle turbos gigantescos, ponerle lo que se te ocurra y al final de eso te iba a salir más o menos lo que invertiste en el Z Nismo, pero el tuyo va a jalar mucho más duro. En la foto espía de la semana se están dejando ver los rediseños de la nueva Ford F-150 y déjame te digo algo, sin camuflaje, así encueradas, ya la están sacando hasta con emblemas y todo, como que ya le valió queso a los de Ford. La verdad, la Lariat se ve más o menos, porque si a mí me preguntas, lo único que trataron de hacer es hacerle el frente más cuadradoso, más o menos como las Heavy Duty. La Tremor es la que sí se le ve como que el rediseño más macizo, la parrilla de enfrente se ve bien impresionante y la Raptor R, uff, qué delicia de pinche troca, se ve hermosa. Ahí sí se me hace que Ford se sacó un 10. Pero bueno, dime tú en los comentarios cuál te gustó más de los 3 rediseños. Y ya saben, para más noticias de Al Corte, síganos aquí en el canal.